tardes, bienvenidos a todas y todos a nuestro programa IGP Ciencia para ti, un espacio donde nuestros científicos podrán responder a todas tus dudas. Esta tarde me acompaña en la conducción Jorge Concha, quien nos comentará más acerca de nuestro primer invitado. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas, como bien lo has dicho. Hoy tenemos participando en este primer programa de IGP Ciencia para ti al doctor Hernando Tavera, quien además de ser nuestro presidente ejecutivo, es un destacado experto en sismología. Y es que son justamente las investigaciones que el doctor Tavera ha desarrollado a lo largo de su carrera, la que nos han permitido a nosotros como peruanos conocer dónde podrían ocurrir los siguientes grandes terremotos en nuestro país. Doctor Hernando, buenas tardes, bienvenido a IGP Ciencia para ti. Cuéntenos primero, por favor, ¿cómo es que usted se interesó en el estudio de los sismos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, Catherine. Gracias por la invitación. Realmente creo que este espacio de IGP Ciencia para ti nos va a ayudar como científicos a acercarnos un poco más a la población, a las personas, a los profesionales, ¿no? Para tratar de resolver las dudas que ellos puedan tener. Estudiar sismología en realidad es algo que surgió en el camino. Soy geofísico de profesión de la Universidad San Agustín de Arequipa, y mi paso por el Instituto Geofísico del Perú me permitió involucrarme por primera vez con investigadores franceses que estaban trabajando estudiando la sismicidad de la falla de Huayta-Pallana en la región central del Perú. Creo que la manera como se hacía el trabajo y cómo es que se podía tratar de entender la deformación de la corteza, estos procesos de liberación de energía. Y algo que me quedó muy en la mente es unas pelotitas que parecían de playa, que al parecer tenían mucha información y que no lograba entender al inicio. Fueron cosas que me incentivaron un poco a involucrarme en este tema de los estudios de los terremotos, ¿no? Y sobre todo porque, paradójicamente, nací en el mes de mayo, donde en el mundo y en el Perú ocurrieron terremotos muy importantes, ¿no? El finales de mayo, el terremoto más grande del mundo, el terremoto de Chile de 1960, el terremoto del 70 también en el caso del Perú. Creo que son muchos eventos o muchos sucesos y personas que he conocido que me ayudaron a orientarme hacia la sismología. Gracias, doctor Tavera, por comentarnos un poco más sobre su experiencia con los sismos. Y bien, ya que conocemos qué motivó al doctor Tavera a estudiar justamente los sismos, vamos a responder las preguntas que ustedes nos dejaron en las últimas semanas a través de nuestras redes sociales. Pero antes, vamos a dejarlos con un pequeño anuncio. Cuando el país tiembla, los científicos del IGP trabajan sin pausa para brindarte información fiable y de calidad. El Centro Sismológico Nacional, CENSIS, es el servicio oficial del Estado peruano implementado por el IGP que monitorea las 24 horas del día la actividad sísmica, epicentro, magnitud e intensidad, gracias a la Red Sísmica Nacional. Más de 290 estaciones recogiendo datos en tiempo real. Accede a los reportes a través de la web y aplicativo móvil del IGP. Siempre con el pueblo. Gobierno. Bien, amigos, tenemos ya la primera pregunta para el doctor Tavera de nuestro amigo Renato Hualpa Muñoz, quien nos consulta lo siguiente. ¿Existe un método que nos permita monitorear la posición de las placas tectónicas y su movimiento? Doctor Tavera, coméntenos, por favor. Bueno, en realidad la ciencia tiene como objetivo final tratar de predecir los terremotos, es decir, saber dónde van a ocurrir, la magnitud y la fecha, ¿no? Pero por ahora solamente hemos logrado avanzar en el tema del pronóstico, saber dónde va a ocurrir y cuál puede ser la magnitud. Y sumado a eso hemos entendido, en el caso de la costa peruana o el borde occidental de América del Sur, que todos los eventos sísmicos tienen su origen al movimiento de las placas tectónicas. La placa de Nazca, placa sudamericana, sobre una superficie a lo largo del cual están en fricción, o están acopladas, o están adheridas. Entonces, ¿cómo medir ese desplazamiento de las placas tectónicas? La ciencia también nos ha proporcionado instrumentos muy sofisticados que en pocas palabras podemos mencionar, se llaman los GPS, Global Position System. Estos sensores que colocamos a lo largo de la zona costera nos va a indicar con qué velocidad se mueven las placas y en qué dirección se mueven las placas, o en todo caso la placa continental.
Sabemos que el movimiento en este momento es del orden de 6 a 8 centímetros por año. Sabemos también dónde la placa continental se está moviendo y dónde no se está moviendo. Donde no se está moviendo, entendemos que es una zona acoplada. Es una zona donde las placas están adheridas, donde se está acumulando esfuerzos de formación, y ahí es donde se va a producir el próximo gran evento sísmico, ¿no? Que en el Perú, en Chile o a lo largo del borde occidental, a lo largo de alrededor de la placa del Pacífico, hoy en día se sabe pues de alguna manera dónde es que se pueden producir los próximos grandes eventos sísmicos. Gracias por su respuesta, doctor. Y justamente en esa línea de conocer dónde va a ocurrir y cuándo podría ocurrir, tenemos la pregunta de uno de nuestros seguidores que nos dejó esta última semana en Twitter, y es la siguiente. El sistema de predicción de sismos que usa México, el cual le da a su población 1 a 2 minutos para poder ubicarse en un lugar seguro, ¿puede aplicarse en el Perú, doctor? Bueno, en realidad lo que está funcionando en México se denomina SAMEX, y no es un sistema de predicción, es un sistema de alertamiento. Y lo que ocurre ahí es de que en la República Mexicana se han colocado sensores a lo largo de la zona costera que está de México hacia el Océano Pacífico, que es la zona donde se producen los grandes eventos. Desde la zona de costera de México hasta la Ciudad de México tenemos como 400 kilómetros de distancia. Las ondas sísmicas se propagan a velocidades de 6 a 8 kilómetros por segundo. Significa que de ocurrir un sismo frente a la zona costera de Acapulco, por ejemplo, o de Guerrero, ¿no? Epicentro en el mar, las ondas sísmicas se van a demorar cerca de 60 segundos en llegar a la Ciudad de México. Pero a la ciudad de Acapulco, a la ciudad de Guerrero, el tiempo se reduce considerablemente. Este mismo sistema se está instalando en el Perú desde el año 2020. Es un proyecto que se llama SASPE, demora 2 años y medio. Significa que este año vamos a terminar de hacer la implementación completa de este sistema. Los sensores que estamos colocando a lo largo de la zona costera del Perú son en un número de 106, y algunos están en islas, y la mayoría está lo más cerca a la fuente donde ocurren estos grandes eventos. Cuando ocurre un evento sísmico, obviamente, dependiendo qué tan lejos yo estoy del epicentro del sismo, qué tan lejos yo estoy de la zona costera, voy a tener mayor o menor tiempo de alertamiento. Por ejemplo, si tenemos a un amigo que vive en Lima, y este sistema hubiera funcionado en el 2007, cuando ocurrió el sismo de Pisco, la alerta para Lima hubiera llegado con 35 segundos de anticipación. Pero si ocurriera el sismo frente a la costa del Callao, la alerta para Lima probablemente llegue entre 8 a 10 segundos de anticipación. O sea, todo va a depender a qué distancia me encuentro de la zona del epicentro o de la zona costera que está frente al epicentro. Pero el sistema ya se está implementando en el Perú en todo caso. Bien, doctor, muchas gracias por esta importante respuesta y demasiada información que nos ha brindado con respecto al SASPE. Solo para recordarle a nuestros amigos que en estos momentos nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, no se olviden de dejarnos sus preguntas y desde dónde nos escriben para que nuestro experto en sismología, el doctor Hernando Tavera, pueda responder. A continuación les vamos a dejar justamente con un pequeño video sobre el sistema de alerta sísmica peruano, SASPE. El IGP pondrá en funcionamiento el sistema de alerta sísmica peruano SASPE. Son 106 estaciones instaladas desde Tacna hasta Tumbes, listas para la emisión de alertas sísmicas. Este proyecto garantizará la protección oportuna de peruanas y peruanos ante la ocurrencia de un sismo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, Catherine, bien, amigos. Continuamos en IGP Ciencia para Ti. Importante lo que nos contaba el doctor Hernando sobre el proyecto SASPE, un proyecto que involucra 10 regiones y que estamos seguros que un beneficio real de la ciencia vamos a tener gracias a este proyecto. Doctor, continuamos con las preguntas y justamente en estas últimas semanas hemos tenido la pregunta de uno de nuestros seguidores que se llama Alonso Sinaragua. Alonso nos consulta lo siguiente, doctor. ¿A qué se debe o qué producen las luces en el cielo en el momento en el que ocurre un sismo por la noche? Por favor, doctor, explícanos sobre ello. A ver,
Nuestro amigo podría en este momento ingresar a internet y buscar ahí luces de terremotos. Y estoy seguro que va a encontrar más de 15 hipótesis planteadas por investigadores que podría explicar las luces que se generan antes de que ocurran estos grandes eventos sísmicos, ¿no? Significa que aún no estamos seguros cuál es la fuente real que está generando esta luminiscencia, ¿no? Una de las hipótesis, que es bastante sencilla y fácil de entender, es de que las placas tectónicas se entiende que son rocas rígidas que están en fricción. Y creo que todos sabemos que cuando raspamos dos trozos de piedra salen chispas. Entonces la fricción de estas placas es tan fuerte, con tanta liberación de energía, que es muy probable que genere esta luminiscencia. Segundo, en el fondo oceánico tendríamos que tener pues atrapado burbujas de aire que ayuden a que esta luminiscencia cumpla el rol que le corresponde, o sea, esparcirse. Y a la vez también sabemos que en el fondo oceánico hay mayor composición de sales, que probablemente sea ese el elemento que ayuda a que estas luces puedan salir a superficie. Pero repito, es una de las hipótesis, ¿no? Y así hay otras que tienen que ver un poco con el tema de las diferentes corrientes eléctricas que se generan cuando hay un determinado tipo de deformación. Pero es complicado realmente porque no hemos podido instalar instrumentación donde podrían ocurrir los próximos sismos para poder tener realmente una explicación a qué es lo que lo genera, ¿no? Hay un investigador de aquí de la Universidad Católica del Perú, ¿no? El doctor Heró, por ejemplo, que él logró capturar imágenes, ¿no? De estas luminiscencias aquí en Lima cuando ocurrió el sismo de Pisco 2007. Él trianguló para ver cuál era la fuente de origen de estas luces y curiosamente pues salía, al parecer la fuente era la isla San Lorenzo, que está frente a la costa del Callao. Entonces la isla de San Lorenzo son rocas volcánicas pues que probablemente pues ayudaban a este tipo de conducción de esta energía que genera esta luminiscencia, ¿no? Esperemos que para los próximos terremotos realmente pues podamos contar con mayor información que nos ayude de una vez a encontrar una explicación real por qué se generan estas luces. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta explicación. Además, contar que nuestros usuarios nos han dejado en las últimas semanas varias preguntas en nuestras redes sociales y una de ellas es de Jaina Ruiz Vázquez. Él nos consulta si un mal clima brusco o repentino podría predecir un sismo. Doctor, ¿qué podríamos explicarle a nuestro usuario Keiner? Desde las primeras mediciones o informaciones que tenemos del tema de la meteorología, existe una gran cantidad de artículos científicos que han contribuido, existe un gran conocimiento de esto. También en el pasado, por los años 70, por ejemplo, se supo, ¿no? por lo observacional, que los animales tenían cierto tipo de sentido para poder anticiparse a la ocurrencia del sismo. Y se han escrito artículos enteros, se han escrito libros enteros en la década del 70 al 80. No existe ningún documento que trate de relacionar todos los procesos que ocurren en el interior de la Tierra con lo que ocurre en la atmósfera. Es decir, que no existe un solo artículo que nos diga de que sí existe relación entre los cambios climatológicos o los cambios atmosféricos con la ocurrencia de eventos sísmicos. Por lo tanto, ¿no? Cada vez que nos hacen esta pregunta, simplemente decimos, no existe relación. No hay manera de relacionar los procesos que ocurren dentro de la Tierra o en el subsuelo con lo que ocurre en estos cambios meteorológicos que ocurren en la atmósfera. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Y justamente eso parte de lo que usted bien menciona, de saber comprender cómo los fenómenos en superficie y bajo superficie se relacionan, y lo otro que usted mencionaba respecto a que si el conocimiento científico se ha desarrollado, debería estar publicado, sustentado en investigaciones, y qué es lo que usted menciona que lo hacemos en el instituto. Enhorabuena, doctor. Doctor, tenemos otra consulta también de Mona Lisa Giraldo. Mona Lisa nos hace esta pregunta, doctor. Se espera un sismo de gran magnitud en Lima, lo que hemos advertido en IGP, doctor. Pero si hay pequeños remesones, ¿es cierto que disminuye la energía sísmica acumulada? A ver, cuando nosotros hablamos de la magnitud de un sismo,
decimos grado 5, grado 6, grado 7. Inmediatamente eso lo asociamos a una cantidad de energía que se libera, ¿no? Pero la ciencia ha tratado de ver cómo hacer que esto se entienda de manera fácil hacia la población, ¿no? Y lo que se ha logrado es hacer equivalencias. Decimos que un sismo magnitud 5 libera la misma cantidad de energía que aquella que libera al explotar una bomba atómica como la de Hiroshima. Un sismo magnitud 6 estaría liberando la energía de 30 bombas. Uno de 7, ¿no?, de 900 bombas. Uno de 8, 27.000 bombas. Y uno de 9, 810.000 bombas. En ese escenario significa que los sismos con magnitudes 4, 3, en ese orden, no ayudan en nada a liberar la energía que se acumula y que puede ser liberada cuando ocurren estos grandes eventos sísmicos. Otra manera de decirlo es el terremoto de Arequipa, por ejemplo, del 2001, produjo una longitud de ruptura del orden de los 300 kilómetros. El terremoto de Pisco del 2007 fue producido por una longitud de ruptura de 250 a 270 kilómetros. El terremoto de Chile del 2010, estamos hablando de 450 kilómetros, magnitud 8.8. El sismo de Japón del 9.0, estamos hablando de 550 kilómetros de longitud de ruptura. El sismo del año 60 de Chile, magnitud 9.5, estamos hablando de 1000 kilómetros de longitud de ruptura. Un sismo magnitud 5 solamente tiene una longitud de ruptura de centímetros, ¿no? Entonces, eso creo que nos deja clara idea, repito, que los pequeños eventos no ayudan en nada a liberar las grandes cantidades de energía que se acumulan en estas áreas que van a dar origen a sismos con magnitudes que sobrepasen el valor de 8, por ejemplo. Muy bien, doctor, muchas gracias por esta aclaración, y es importante que nuestros usuarios reconozcan que estos pequeños sismos no generan pues un gran, como usted lo ha mencionado, ¿no?, un sismo que obviamente va a tener mayor repercusión. Esta importante información que nos ha brindado el doctor Tavera nos ayuda a que todos los usuarios también puedan dejarnos más de sus dudas, preguntas, que van a ser resueltas en este espacio de IGP Ciencia para Ti. Por otro lado, quiero darles a conocer que el conocimiento científico sobre sismología está al alcance de todos ustedes con nuestro repositorio geofísico nacional, REGEN. Para ello, vamos a conocer un poco más de él. El Instituto Geofísico del Perú promueve la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos científicos. A través del Repositorio Geofísico Nacional, REGEN, que contiene diversos materiales elaborados en los últimos 70 años. REGEN es una plataforma de libre acceso, al servicio de la sociedad, donde los usuarios adquieren conocimientos gracias a las investigaciones científicas que se realizan en el campo de la geofísica. Siempre con el pueblo. Gobierno de... Bien, amigos, esta viene siendo una tarde bastante interesante y llena de ciencia. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas, pero esta vez las que nos vienen dejando dentro de la transmisión en vivo. Para ello tenemos a nuestro usuario Moisés, quien nos consulta si tendremos más información sobre los mensajes de alerta de prueba. Doctor, ¿qué podremos decirle a Moisés en estos momentos? Bueno, mire, si estamos hablando del sistema SASPE, esperamos que a finales de septiembre, octubre, ya comencemos a hacer las primeras pruebas de estos sistemas de alertamiento. En principio, en las áreas urbanas van a funcionar, la alerta se va a dar a través de sirenas, que es una manera mucho más rápida y práctica de poder llegar a la mayor cantidad de población. El objetivo de estos sistemas de alerta temprana es reducir el número de personas afectadas físicamente, ¿no? Y lo que nos va a decir es, cuando suenen las bocinas, sal de tu vivienda, si es que estás en un primer piso, o si estás en departamentos, ubícate inmediatamente en zonas seguras. Un segundo de alerta nos puede permitir salvar nuestras vidas o muchas vidas. Entonces, que el sistema funcione va a depender muchísimo
del nivel de responsabilidad y cultura que podamos tener cada uno de nosotros cuando ocurran estos eventos sísmicos. Gracias, doctor. Y bien resaltado lo que usted menciona. Entonces, parte de nosotros también es responsabilidad de saber actuar con la información que el sistema nos va a otorgar. En ese sentido, doctor, tenemos la pregunta de Fran Pacho Gómez. Fran nos escribe: ¿creen que con la implementación del sistema de alerta sísmica, debo entender, se logre el objetivo final que buscan, es decir, que busca la comunidad científica en general, doctor, de predecir los sismos? Los sistemas de alerta temprana de sismos no predice el sismo. Primero ocurre el sismo, las ondas sísmicas se propagan, el primer sensor que detecta esas ondas va a discriminar si el sismo es de menor o mayor magnitud. Si es de mayor magnitud, sobre un umbral de 6.0, inmediatamente envía una alerta a todas las áreas urbanas que están alrededor del área epicentral. Es decir, es un sistema de alerta, no es un sistema de predicción de sismos. Y el sistema obviamente es automático, y todos sabemos que también los sistemas automáticos, por más que nosotros trabajamos para que realmente responda dentro de las expectativas que deseamos, pueden tener fallas, pero a la vez también el sistema, si funciona de manera óptima, el éxito que tengamos va a depender muchísimo, muchísimo del nivel de cultura y de respuesta de la población. No me gustaría que el día que las sirenas suenen, la población en sus casas digan salgo o no salgo, sino suena la sirena y salgo a la calle, suena la sirena, me ubico en las zonas seguras, porque al final las personas vamos a ser afectadas físicamente solo si nuestras viviendas colapsan, solo si los departamentos o los edificios colapsan. Entonces tenemos una alerta que nos va a permitir reducir el riesgo en el cual nos encontramos, porque realmente no sabemos cómo va a responder la estructura de nuestra vivienda, no sabemos cómo va a responder la estructura de nuestro edificio. Es un compromiso de todos, en realidad. Muchas gracias, doctor Tavera, por esta importante respuesta que nos ha brindado con respecto al SASPE, ¿no? Es una herramienta que nos va a beneficiar y salvaguardar las vidas de todos los peruanos ante un sismo de gran profundidad, ¿no? Vamos a seguir con las preguntas en vivo. Tenemos a Geo Sánchez Abel, que nos consulta si existe la posibilidad, o mejor aún, si hay un registro paleosismológico de sismicidad superficial en Lima Metropolitana, gatillada por la ruptura del terremoto de 8.6 en Lima. Doctor, ¿qué podemos responderle a nuestro usuario Abel? Bueno, dentro de lo que conocemos como Lima Metropolitana, no se conoce la presencia de fallas en continente, fallas tectónicas en continente. Lo que sabemos es simplemente que como Lima Metropolitana ha sido afectada únicamente por los sismos que han ocurrido frente a la zona costera. Y estos sismos grandes se entienden que generan cambios morfológicos muy importantes. Los sismos que han ocurrido en el caso de Lima del año 40, 66, 74, por ejemplo, han sido de magnitudes del orden de 8, que no han generado más allá de deslizamientos de tierra. Hay una nota en un diario capitalino, por ejemplo, que el sismo del 40, ¿no?, magnitud 8.0, produjo grandes deslizamientos de tierra y piedras en la zona costanera, y que produjo tal polvareda que realmente pues apareció como una cortina que escondió Lima para cualquier navegante en ese momento, ¿no? Pero hay sismos como el de Chile del año 60, magnitud 9.5, que produjo levantamientos del fondo oceánico con alturas del orden de 5 a 6 metros, y por lo tanto también subsidencias en la zona continental con esas mismas características. El tsunami que le siguió prácticamente cambió toda la morfología de la zona de Valdivia, que es la zona epicentral del sismo. Entonces, un sismo de magnitud importante frente a Lima o frente a la costa de cualquiera de las regiones probablemente pues deje cambios muy importantes a nivel de superficie. Doctor, y justamente hablando sobre sismos potenciales en la región central en Lima, nuestra seguidora Kim Meari nos consulta: respecto a Lima, ¿qué magnitud más alta se puede esperar de un sismo en el futuro? Mira, nuestra historia sísmica en la región central del Perú, ¿no?, con todo el trabajo de investigación que se ha hecho, creemos
o se cree que el sismo más grande que ha ocurrido es el que se produjo en el año 1746, con una magnitud que aún está un poco en, ¿cómo decir?, dependiendo del tipo de investigación y del investigador, pero hablan de valores de 8.8 a 9.0. Quizás ese sea el tamaño o la magnitud del sismo que pueda presentarse. Nosotros, dentro de las investigaciones que hemos hecho, y hemos publicado un mapa que probablemente ustedes han visto, el mapa de zonas de acoplamiento sísmico para el borde occidental. Hay un área más o menos de 400, 450 kilómetros de longitud paralelo a la costa de la región central que podría generar este sismo. Y según esa área, el sismo que se estaría produciendo alcanzaría pues una magnitud por encima de 8.8. Es decir, un sismo parecido al que, en cuanto a magnitud, semejante al de Chile 2010, y muy próximo al que ocurrió en Japón en el 2011. O sea que estamos hablando realmente de un evento bastante importante para una ciudad como Lima, que no tiene historia reciente de grandes sismos. Perfecto, doctor. Vamos a continuar con ya la última pregunta de nuestro usuario Luis, quien nos dice: ¿qué probabilidades altas o bajas hay en la ocurrencia de réplicas de sismos o terremotos que se dan en la parte oriental del Perú? Él nos escribe desde Huánuco. A ver, doctor, ¿qué podríamos responder? Mire, en la zona de cordillera, en la zona continental, zonas de cordillera, se producen sismos solamente por la reactivación de fallas tectónicas. Sismos que tienen la particularidad que ocurren muy cerca de la superficie y no tienen que ser muy grandes. Un sismo con magnitud 5.5 o 6.0, si es que ocurre cerca de un área urbana, va a generar muchísimo daño, justamente porque ocurre muy cerca de la zona superficial, o sea, profundidades del sismo 15 o 20 kilómetros, es muy superficial, ¿no? Pero también la zona andina y subandina es afectada muchas veces por aquellos sismos que ocurren a profundidades de 100, 150 kilómetros. ¿Y eso tiene su origen en qué? Simplemente hemos dicho que la placa de Nazca, cuando colisiona con la placa continental, se introduce por debajo y sigue movilizándose por debajo de la zona continental hasta llegar a distancias de Huánuco, por ejemplo, perdón, de Pucallpa o Yurimaguas. Y dentro de esa corteza oceánica que se introduce por debajo del continente, ahí ocurren estos eventos sísmicos. Y las ondas, cuando son irradiadas, prácticamente golpean la zona continental de abajo hacia arriba, y lo que generan en superficie son deslizamientos en zonas de alta pendiente, tierra, piedras, licuación de los suelos, principalmente en carreteras, ¿no? Entonces, si queremos saber qué tipo de sismos afecta a la zona andina, a las áreas urbanas o ciudades que están en las zonas andinas, los sismos superficiales por reactivación de fallas, o los sismos de profundidad intermedia por deformación de la placa oceánica por debajo del continente. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una consulta, doctor, desde Tacna, nos escribe Lluvia Gaviota. ¿Es cierto que existen desde Tacna nubes premonitoras de sismos denominadas nubes sísmicas? ¿Y qué es una nube sísmica, doctor? En realidad no existe. Eso no, al menos como elemento premonitor de un fenómeno sísmico que se da en el interior de la Tierra, eso no existe, ¿no? Pero lo que suele ocurrir muchas veces es que las personas, cuando somos testigos de que ocurre un sismo, recién nos acordamos que horas antes vimos algo anormal, algo anómalo en la atmósfera. O vimos que los animalitos del vecino comenzaron a movilizarse de un lado a otro. O sea, muchas veces tratamos de asociar anomalías de algo que no estamos acostumbrados a ver con la ocurrencia, en este caso, de sismos, ¿no? Entonces, siempre ha sido un común en las personas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de entender los procesos de cada uno de estos fenómenos que ocurren, y tratar de entender que realmente no existe relación. Vuelvo a repetir, no existe relación entre los procesos atmosféricos y los procesos que se desarrollan en el interior de la Tierra. Son completamente diferentes. Importante aclaración, doctor, que nos ha brindado esta tarde. Muchas gracias por haber respondido muchas de las dudas de nuestros usuarios. Con ello, hemos ya llegado a la parte final de nuestro primer programa IGP Ciencia para Ti, compartiendo con todos ustedes una tarde llena de ciencia.
Estamos muy contentos con esta primera experiencia. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde de Ciencia para ti. Así es, Catherine, y no se preocupen amigos que este es el primer programa solamente, pero queremos agradecer ahora a usted, doctor Hernando Tavera, que nos ha acompañado en esta primer Ciencia para ti, y nos gustaría escuchar un mensaje final de su parte. Adelante, doctor. Bueno, también agradecerles a ustedes y agradecer a todo el público que nos ha acompañado. Gracias también por las preguntas que nos han hecho llegar. No se olviden, IGP, Ciencia para ti, comenzamos a abrir las puertas de la institución para que ustedes puedan conversar con los que hacemos un poco de ciencia, que tratamos de contribuir a reducir el riesgo en nuestro país. Y no se olviden que vivimos en un país altamente sísmico. El sismo grande va a ocurrir en algún momento. Eso ya lo sabemos, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer en este momento, es revisar cómo ha sido construida nuestra vivienda en cuanto al material, sobre qué suelo se ha construido y tratar nosotros de liderar nuestros propios simulacros. Si hacemos eso en casa, estamos desarrollando cultura de prevención. Y si estamos haciendo eso en casa, estamos enseñando cultura de prevención a los más pequeños. Al final, cuando ocurre un evento sísmico, salir airoso de ese evento va a depender mucho de la responsabilidad con la cual asumimos lo que estamos aprendiendo, lo que estamos desarrollando, ¿no? La naturaleza sigue su curso. La Tierra está viva. Y eso, evidentemente, no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprovechar. Justamente el día de hoy que festejamos el Día de la Tierra. La Tierra, con las erupciones volcánicas, con los sismos, ha puesto en superficie las cordilleras, los ríos, los valles, los cañones, el agua. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía con la naturaleza. Ahí está el éxito para poder seguir adelante a pesar de que ocurren estos procesos que todos conocemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor Hernando. Y amigos, entonces los esperamos en el mes de mayo con el segundo programa de IGP Ciencia para ti. Síganos en nuestras redes sociales para conocer la temática y el científico con el cual podremos conversar. Será con nosotros hasta una nueva y próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós. Hasta la próxima.